Bien, les decía que la importancia de este método es que es más profundo que los anteriores, por eso cada uno va aumentando, mejorando, digamos, el nivel de eficiencia en cuanto al método, porque básicamente se trabaja con los empleados en el puesto de trabajo y se aplica también por personas que tengan mayor conocimiento respecto de la evaluación de desempeño. En los anteriores yo les dije, diseñamos el formato y se lo proporcionamos en esta función de staff del área de recursos humanos a los distintos jefes de áreas o departamentos o secciones para que puedan evaluar a sus colaboradores. En este método hay una mayor, se involucra mucho más el área y trata de diagnosticar cuáles son las situaciones concretas de los empleados en cuanto a esta evaluación inicial, qué desempeño tienen, si es satisfactorio, si es insatisfactorio, qué responsabilidades tienen dentro del puesto de trabajo, cómo, digamos, se han desempeñado en relación a sus responsabilidades, qué cualidades tiene y cuáles son las deficiencias. En esto comparamos con el análisis y evaluación de puesto. Nosotros estamos tratando de unir ya las dos herramientas y ver cuál es el desempeño en relación a este parámetro. Como yo les decía al principio de la clase de hoy, cuando hablamos de la determinación del parámetro, obviamente uno de los parámetros de los cuales parte la evaluación de desempeño debería ser el análisis de puesto. Si nosotros no partimos de un análisis de puesto, no sabemos qué tareas tiene que hacer la persona, no sabemos qué desempeño se espera de esa persona. Por otro lado, hacemos un análisis también más complementario, digamos, que qué tipo de ayuda necesita la persona para tener el desempeño esperado. Y muchas veces este es un tema determinante. A veces la persona no cumple los objetivos porque no se le proporcionó las herramientas, los materiales o lo necesario para poder desempeñar su trabajo, o simplemente se le prometió que se lo iba a capacitar y no se lo hizo, o se le colocó un empleado como monitor para poder enseñarle el trabajo y ese empleado monitor no cumplió su función o su desempeño o lo que se esperaba que hiciera. Entonces, se hace un análisis complementario. Por otro lado, se planifica qué tareas son las que van a realizar para esta detección de los problemas que tiene y cómo se lo va a ayudar a la persona. Entonces se planifica el acompañamiento que se le va a hacer a la persona y el cómo se va a tratar de abordar estas problemáticas que están presentando la persona en cuanto al desempeño de su trabajo. Por lo tanto, en este acompañamiento también se hace la devolución y se espera una retroalimentación. Y además, una proporción por parte del empleador, de lo necesario para que la persona realmente se desempeñe de acuerdo a lo que se espera de él. Entonces, tiene muchas desventajas, se trata de evitar la subjetividad, hacemos un acompañamiento en el campo, por eso se llama investigación de campo, significa en el lugar de trabajo, se disminuye la superficialidad y la generalización de todos los métodos anteriores. Es mucho más complejo y eso es una desventaja. Obviamente planificar esto es más costoso porque lleva todo un proceso del acompañamiento del área de recursos humanos para poder aplicarlo. No requiere entrenamiento siempre y cuando la persona que lo aplique tiene conocimiento suficiente y nos da una visión más específica y concreta de cada uno de los empleados. No tenemos a lo mejor una visión global, pero sí lo podemos hacer cuando lo llevamos a evaluar en forma completa, ¿no? El otro método que es un poquito más complejo, y les estoy dando rápidamente estos métodos, porque en realidad nosotros lo que vamos a diseñar va a ser una herramienta, y para eso les voy a pasar un caso para que lo tengan, que tiene que ver con la evaluación de desempeño, donde nosotros como especialistas en el área de recursos humanos lo que hacemos es aplicar un combinado de metodologías
que involucran a varios métodos de evaluación. Entonces, no nos quedamos con una sola de estas herramientas. Nosotros tratamos de aplicar un conjunto de herramientas que nos den una evaluación global de la persona para poder investigarla en forma más objetiva posible. Entonces, dijimos el método de investigación de campo, ahora les comento el método de listas de verificación, que tienen que ver con armar unas listas, por eso se llama listas de factores, que son factores como más específicos. Vieron que habíamos visto el método de incidentes críticos, que también este método, el de selección forzada, perdón, que hablaba de una determinación más específica de factores a evaluar y que iban a ser más objetivos, digamos, porque tratábamos de ir a detalles más específicos en cuanto al desempeño. Ahora hablamos del método de incidentes críticos, el método de listas de verificación, donde tenemos como variables más generalizadas que vamos a aplicar a todas las áreas dentro de la organización. Y que a ellas también, o sea, en este método de lista de verificación es simplemente indicar, por ejemplo, la habilidad para decidir con qué numeración la evaluamos, siempre pensando que es un método tradicional que se evalúa de arriba hacia abajo. Habilidad para decidir, por ejemplo, a determinado empleado que lo tenemos con nombre, con cargo y con el área donde se está desempeñando, le damos una valoración de 4, por ejemplo. Si acepta cambios, y esto va del que no acepta hasta lo muy bueno, de lo negativo a lo más positivo, por ejemplo, no acepta cambios, le ponemos una valoración de 1. Entonces, a cada una de estas variables acepta dirección, acepta responsabilidades, la actitud que tiene, la atención a las reglas, la cooperación. La lista de verificación es simplemente hacer una cantidad de factores lo más amplia posible que vamos a aplicar a todos los puestos dentro de la organización. Fíjense que entonces es como complementaria, pero lo que tenemos que poner acá son factores. Factores tienen que ver con características de las personas o los empleados dentro de la organización que nosotros queremos ver cómo se encuentran en general. Entonces, la lista de verificación, como el de incidentes críticos, que es marcar estos aspectos positivos y negativos, o el primero, que es el de escala gráfica, son muy generales y nos dan resultados de todos los empleados en forma grupal. El de investigación de campo, como es en el lugar de trabajo, podemos trabajar sobre áreas o departamentos o puestos concretos. Pero ninguno de estos son factibles de aplicarlos solos, porque ninguno nos da una posibilidad de evaluar bien en un contexto donde vamos a evaluar solo por determinados factores que lo determina a lo mejor la gerencia conjuntamente con el área de recursos humanos, pero que obtenemos resultados a nivel de grupo, a nivel de departamento, y no podemos ver exactamente, excepto el de investigación de campo, el desempeño específico de las personas en el puesto de trabajo. Entonces, algunas recomendaciones para estos métodos y para aplicar un sistema de evaluación. En primer lugar, debemos ser constantes. Siempre la evaluación es una tarea que requiere de mucho tiempo, pero entonces nosotros tenemos que hacer una herramienta que sea de rápida aplicación y que nos dé buenos resultados. Y ahí yo les voy a ofrecer una forma de evaluar a través del libro de Marta Hayes, que van a ver que en una sola evaluación aplicamos varios métodos. La categoría de evaluación deben ser pocas, pero no tan pocas para no tener resultados objetivos. Entonces, cuando hablamos de categorías, hablamos de estos factores, hablamos de los indicadores que podemos pautar, pero no tienen que ser tampoco tan pocos para poder encontrar una calificación, digamos, objetiva de los empleados. Por otro lado, deben ser objetivos y no subjetivos. Cuando hablamos de objetividad, decimos, yo voy a poder mostrar los resultados en forma objetiva.
con una calificación numérica, con un resultado que sea en base a algún parámetro de medición y que ese parámetro sea aplicado a todos los empleados, donde yo pueda mostrar la situación de una persona respecto de su trabajo, pero también poder calificarlo respecto a otros compañeros de trabajo. Hay que ser muy claros y explícitos en la forma de comunicarlo, y esto es también muy importante. Por otro lado, esto va a implicar que la evaluación de desempeño tenga implicancias en otros aspectos, en otros factores, en otros procesos. Por ejemplo, la retribución salarial. Si yo tengo que reconocer a una persona, tengo que pensar que obviamente solamente con la palmadita o con el cuadro de mejor empleado muchas veces no es suficiente. Entonces hay que pensar en qué manera vamos a retribuir a esa persona y darle reconocimiento a nivel salarial. El desempeño excelente debe ser festejado y celebrado en forma grupal, y como dijimos, lo que es negativo, comunicarlo en forma individual. Rápidamente, para no tomarles mucho tiempo, esto que habíamos dicho, ¿en qué proceso se relaciona o con qué proceso se relaciona la evaluación de desempeño? En el proceso de admisión de personas, es decir, en el reclutamiento y la selección, obviamente en el de socialización después. Con el proceso de aplicación, donde nosotros vemos cómo se identifican las personas para los cargos. En el proceso de compensación, de acuerdo a la estimulación del mejor desempeño que continúe para que realmente se produzca una satisfacción del empleado y por lo tanto posteriormente motivación. En el desarrollo, a fin de que los empleados se desarrollen personalmente y también a nivel organizacional. Sí, perdón. Agustín, ¿querías comentar algo? ¿No? No, profe, yo no hablé. No te escucho. Analía, yo sí te quiero hacer una consulta. Sí, Anabela, te escucho. Ahí cuando decís que la evaluación de desempeño tiene que ver con el proceso de admisión de personas, me confunde un poco eso porque eso como que lo asocio a lo que vimos ya del perfil de puesto y el diseño del cargo. ¿Cómo asocio una evaluación de desempeño que vos teóricamente se la haces a alguien una vez que ya realizó la tarea con el proceso de admisión? Bien. Está Estoy muy buena como tu pregunta, confundida. Anabela, porque es justamente lo que quiero que ustedes se pregunten. Quizás no lo voy a tener en el proceso de esa misma persona, obviamente, porque yo la persona ya la tengo trabajando. Pero si yo al momento de evaluar el desempeño de un determinado empleado, me doy cuenta que me equivoqué porque no le pedí que tuviese conocimiento en un determinado programa que necesitas sí o sí en tu desempeño, yo ahí estoy obteniendo resultados de una persona que recluté, que seleccioné, que sociabilicé en la empresa y que en definitiva luego no tiene el desempeño esperado porque no lo puse como requisito para que ingresara. ¿Me entendés? Ah, ok. Porque Sí, ahora sí. siempre vamos en un proceso sistémico, donde un proceso afecta a otro. Entonces, yo no puedo solucionar el que esta persona hoy no tenga el conocimiento que yo necesito para el desempeño laboral, pero sí lo puedo solucionar para el próximo empleado que voy a reclutar. ¿Y cómo soluciono este problema que estoy teniendo con esta persona que hoy no tiene un buen desempeño? Con el proceso de desarrollo, capacitándolo en aquel aspecto que esta persona no traía y que yo lo voy a tener que preparar para que tenga un mejor desempeño en el puesto actualmente. Y ahí te lo relaciono con capacitación, con desarrollo personal y luego con desarrollo organizacional. Bien, ¿Sí? bien, gracias. Es decir, de nada. Es decir, lo que ustedes tienen que ver en esta relación sistémica es cómo yo tengo que ver los efectos que va produciendo cada uno de los procesos para no cometer los mismos errores a futuro. Y si, por ejemplo, yo este reclutamiento lo hice
en base a un análisis y descripción de puesto, también tendré que cambiar el análisis y descripción de puesto, porque entonces a futuro, cuando yo tenga que incorporar, por ejemplo, un nuevo operario, básicamente le voy a pedir que tenga cierto conocimiento concreto de, de operar alguna maquinaria específica, por ejemplo. Y quizás simplemente no fue un error a lo mejor del reclutamiento y la selección de esa persona, sino porque yo en el medio cambié la maquinaria y introduje una nueva máquina para hacer un trabajo específico, y entonces debido a eso luego cambia el análisis de puesto, cambia el reclutamiento, cambia la selección, va a cambiar la compensación, va a cambiar el desarrollo, la capacitación, etcétera, ¿sí? Esa es la visión sistémica, digamos, que ustedes tienen que lograr para poder dar un buen examen global y también después el que necesite o deba un examen final. ¿Está bien? Siempre encuentren la relación en todos los procesos en relación a cada uno, digamos. Cuando haces un cambio en uno, te impacta siempre en otro. Y puede ser en el mismo empleado o puede ser en otros empleados, digamos, que simplemente lo que yo voy a cambiar van a ser los procesos, las herramientas con las cuales voy a trabajar, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a dejar, si les parece hoy, en este pantallazo general de lo que es la evaluación de desempeño y los métodos tradicionales, donde nosotros podemos ver estos métodos que nos presenta Chavenato, pero donde yo les voy a mostrar, en este caso que les voy a subir mañana, para que ustedes vean cómo en realidad nosotros vamos a armar una herramienta como profesionales, donde a veces utilizamos algunos de los métodos tradicionales y otras veces otros métodos modernos, tratando de hacer una evaluación lo más completa posible del desempeño de los empleados, que sea fácil de aplicar y que nos dé los resultados que necesitamos para tomar decisiones, modificando las problemáticas que se presentan, solucionando esas problemáticas y aportando mejoras a la organización. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿O simplemente nos despedimos? No, profe, no por lo menos por mi parte. No, profe. No, profe. Bueno, chicos, entonces, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Y bueno, vamos a estar en contacto para lo que necesiten. Si quieren resolver alguna duda, no duden en comunicarse. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Gracias, profe. Nos vemos. Que siga bien, hasta luego. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Chao, hasta luego, nos vemos.